Como se lo contamos en el programa del miércoles, la simplificación de la reforma tributaria fue aprobada completamente en el Congreso y quedó lista para su adecuación a la iniciativa original. Los cambios al impuesto a la renta y las normas antielusión fueron los más importantes y también más polémicos de los temas. Queremos entenderlos y por eso nos acompaña Gonzalo Polanco, director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. Gonzalo, gracias por estar nuevamente en Agenda Económica. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Simplemente como un análisis global, ¿quedó realmente más simple la reforma tributaria? Yo creo que sí, yo creo que el balance es claramente positivo respecto de este proyecto de simplificación. Siempre hay algunos elementos que uno piensa que se podrían haber avanzado más, ciertas cosas que yo pienso que se podrían haber agregado. Sin embargo, yo creo que hay que reconocer que este proyecto fue claramente mucho más consensuado que el anterior y en ese sentido yo creo que es un avance. Revisemos inmediatamente los temas entonces, Gonzalo, partiendo por el que causó mayor discusión, sobre todo en la discusión de la reforma tributaria, el proyecto original, que es el impuesto de primera categoría, que ahora quedaron dos sistemas conviviendo, el de semi-integrado y el de renta atribuida. Invitamos a las personas también, Gonzalo, para que nos explique cómo quedaron entonces este régimen que empezará a regir a partir de 2017. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta las personas en las casas. Por ejemplo, partimos por el más discutido de todos, el semi-integrado. Grava el 27% de las utilidades que se retiran, eso es muy importante. Todo lo que entonces se grava, el 27%, ese monto sirve como 65% de crédito para el global complementario, y esto también es fundamental. Solo podrán optar al semi-integrado, o más bien, las personas jurídicas, las empresas complejas, solamente podrán estar en el sistema semi-integrado. Ahí lo dije bien, ¿no es cierto, Gonzalo? Exactamente. Perfecto. Ahora, en el sistema de renta atribuida, grava el 25%, y aquí hay una diferencia. De todas las utilidades, se retiren, no se retiren por los socios, da lo mismo. 25% de impuesto se paga. Eso sí, 100% de crédito para el global complementario, es decir, todo lo que se tribute por utilidades servirá como crédito, como ahí señala, para el global complementario, para deducirlo entonces del global complementario. Y ¿quiénes podrán optar a la renta atribuida? Solamente las personas naturales. Ahora sí hay que hacer una precisión, porque las personas naturales podrán optar a la renta atribuida, pero también al sistema semi-integrado. Eso sí que hay que tenerlo claro, Gonzalo. Efectivamente, lo que se refiere es que el sistema de renta atribuida se aplica también a algunas sociedades, pero en la medida que sus socios solamente sean personas naturales contribuyentes del global complementario o del impuesto adicional. Esas sociedades van a poder optar por el régimen semi-integrado, pero hay ciertas sociedades, como por ejemplo las sociedades anónimas, que solamente pueden estar en este último régimen, el semi-integrado, y no pueden optar por el régimen de renta atribuida. Ahora, si podemos mostrar nuevamente la gráfica, Gonzalo, porque mucho se ha hablado de que al final las personas pagarán pagando 44% de impuestos. Expliquémoslo, porque esto tiene que ver con lo que decíamos, que por ejemplo en el semi-integrado se paga el 27% de las utilidades retiradas y solo el 65% funciona como crédito para el global complementario. Efectivamente, tenemos que considerar que son dos etapas o dos fases. Claro. Imaginemos que primero tributa la empresa con un 27%, después, y solamente en la medida que el propietario de esa empresa, el socio, haga retiros, va a tributar con el impuesto global complementario. Y cuando él tributa, reconoce toda la utilidad y se le dice, mire, pero usted ya pagó con el impuesto de la sociedad, entonces yo le voy a reconocer como crédito lo que ya ha pagado, pero se le va a reconocer en este caso solamente el 65% y en consecuencia haciendo la suma y la resta del cálculo efectivamente del algoritmo que usted ha señalado. Y en cambio que es distinto a la renta atribuida, donde se reconoce el 100% de lo que ya se pagó como impuesto a las utilidades. Efectivamente, y es por eso que las personas naturales, los propietarios que adscriban a este régimen y considerando que están en el tramo superior, podrían llegar a una tasa del 35%. Ahí está la diferencia de 10 puntos que tanto se ha hablado. Ahora queda bastante claro entonces cómo funciona cada sistema por separado. Pero hay una complejidad y que se ha hecho notar en las distintas etapas de la discusión de la simplificación, que es qué es lo que sucede cuando una persona, por un lado, es socio como persona natural de una empresa, perfecto, renta atribuida, si es que así lo escogen. Pero por otro lado, también es socio a través de una sociedad de inversiones de otra empresa, pero que tributa por el sistema semi-integrado. Ahí, ¿cómo se puede resolver? Esa es una gran duda que deja esta simplificación.
Bueno, efectivamente ese era uno de los problemas que se detectó, porque ¿qué es lo que sucedía si en una familia de empresas existía por un régimen renta atribuida, pero más arriba existía régimen de semi-integrado y después una renta atribuida nuevamente? En consecuencia, la integración o la interacción era muy complejo. A través de este sistema se trata de acotar el problema, ya que se minimiza la posibilidad que los contribuyentes opten por el sistema de renta atribuida. En definitiva, quienes pueden optar por ese sistema son los empresarios individuales, son las empresas individuales de responsabilidad limitada, las sociedades de responsabilidad limitada, solamente cuando estén constituidas por personas naturales. Y en el caso de las sociedades por acciones, van a poder hacerlo solamente cuando tengan personas naturales como socios y además con algunos requisitos formales, como por ejemplo que se establezcan algunas cláusulas para limitar la sensibilidad de las acciones, porque si yo lo vendo a una persona jurídica, una de las acciones podría cambiar la tributación. Bueno, bastante trabajo tendrán los asesores tributarios en esto. Pasamos a otro tema, dejamos el impuesto a la renta y nos vamos a las normas anti-ilusión, las normas generales anti-ilusión, que también causaron bastante polémica, sobre todo por la retroactividad. ¿Por qué decimos retroactividad? Porque, como quedó explicado en el proyecto de simplificación y que no estaba antes en la reforma tributaria en sí, en el proyecto original, ¿qué es lo que sucede? Si una se fija como entrada en vigencia de la norma anti-ilusión el 30 de septiembre de 2015, con la simplificación de la reforma tributaria se señalaba que todo hecho que se podía catalogar como elusivo antes no se tocaba. Sin embargo, si había dentro de esta planificación supuestamente había un hecho posterior al 30 de septiembre y eso sí se podía catalogar como elusivo, el Servicio de Impuesto Interno podía investigar todo para atrás. Eso cambió en algo con esta simplificación de la reforma. Efectivamente, yo creo que hay un avance. El problema se originó con la dictación de la circular número 55 del año 2015 del Servicio de Impuesto Interno, en donde se señaló que no obstante la entrada en vigencia el 30 de septiembre del 2015, cuando el contrato era de larga ejecución, por ejemplo, un contrato que fue firmado el año 2010, pero que es a 20 años, cuando este contrato pasaba esta fecha, el 30 de septiembre del 2015, podía ser sujeto a revisión, cosa que no gustó mucho al mercado. ¿Qué es lo que se establece a través de esta simplificación? Se dice, bueno, mire, si es que fue firmado antes del 30 de septiembre del 2015, no se va a poder revisar a través de este mecanismo, no obstante sus efectos pasen esa fecha. Sin embargo, sí va a poder ser sujeto a modificación en la medida que se altere algún elemento o característica que determinen sus consecuencias jurídico-tributarias, dice la ley. Una expresión bastante abierta a la interpretación y que probablemente va a generar más de un problema de aplicación. Es decir, si un contrato que opera hace 10 años, pero si tiene un anexo, un cambio, a partir del 30 de septiembre de 2015 en adelante, y si eso puede ser considerado como elusivo, ahí sí que se podría investigar todo para atrás. Exactamente, y eso es una de las cosas que genera alguna complicación, porque los contratos efectivamente van cambiando día a día, se van agregando anexos, etcétera, pero como un resguardo se señaló que no es cualquier modificación, sino que aquella que altere, modifique aquellos elementos o circunstancias que determinan las consecuencias jurídico-tributarias, es decir, deben ser elementos sustanciales del contrato. Y también eso es algo que interpretará el Servicio de Impuesto Interno, pero que los tribunales tributarios y aduaneros son los que al final determinarán si es o no una conducta elusiva. En el último tema, Gonzalo, tenemos poco tiempo para esto, IVA a la vivienda, que sin duda ha sido lo que más le ha importado a las personas y que dispararon las ventas inmobiliarias durante 2015. Si yo, como persona natural, compro hoy un departamento, no he hecho ninguna promesa de compraventa antes, no estoy sujeto a ninguna excepción por ese lado, voy a pagar IVA a la vivienda si se lo compra el departamento a una inmobiliaria, ¿eso sí o sí? Sí o sí. Sí, va a pagar, y la única excepción se daría en la medida que ese proyecto de construcción haya obtenido el permiso municipal de edificación antes del 1 de enero del 2016. ¿Y qué es lo que cambia? Cambia el hecho que
usted va a poder celebrar el contrato de compraventa definitivo en cualquier tiempo, en la medida que la inmobiliaria, la constructora, ingrese la solicitud de recepción municipal antes del 1 de enero del 2017. Los departamentos con subsidio, esos tampoco pagan IVA cuando se vendan. Están exentos, efectivamente. Ahora, una pregunta que se puede hacer en la casa. ¿Qué pasa si yo tengo un departamento y lo quiero vender a otra persona? O sea, una venta 1 a 1. No soy una inmobiliaria, soy una persona natural que quiero vendérsela a otra persona. ¿Ahí también pago IVA? No, no paga IVA. Eso no estuvo y no está afecto a IVA, ya que no se alteraron las reglas generales del IVA, y el IVA en la venta se aplica solamente cuando hay habitualidad. Y usted no es habitual, no se dedica a eso y en consecuencia no va a pagar IVA. Por eso es que las inmobiliarias que sí se dedican a eso son habituales, porque es su rubro. Esas ventas sí se graban con IVA. Efectivamente. Excepto, o sea, sin contar las excepciones que estamos conversando. Efectivamente. Bueno, sin duda que hay mucho trabajo, sobre todo para ustedes, Gonzalo, y de todo el rubro de asesores tributarios y expertos en el ramo, porque ya por lo menos está lista esta simplificación. Ahora hay que empezar a estudiar, porque hay mucho todavía que entender. Lo tratamos de explicar ahora en el programa, pero eso también requiere habitualidad, eso sí, en entenderlo y comprenderlo cabalmente. Bueno, bastante trabajo tienen entonces para adelante. Gonzalo Polanco, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y con este análisis sobre la simplificación de la reforma tributaria terminamos la agenda de este jueves. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.